cierto como yo te hablo y me puedes oír. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Muchas gracias y muy buenos días a todos los aquí presentes y a todos los que nos acompañan a través de la radio Cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales. Hoy nos encontramos en la Capilla Inmaculada Concepción de las Hermanas Concepcionistas Argentinas, ubicada en Avenida Castrobarro, 1316, de Barrio Bajo Galán de esta ciudad de Córdoba. Hermanos, la liturgia de hoy nos habla del servicio. El mismo Jesús nos dice: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor. Los que lo siguen se dedican sin ambiciones y en total libertad a servir, colaborar y contribuir a su proyecto. Lo importante es hacer el bien siguiéndolo. Para la mirada del Señor, los pequeños son siempre más importantes. Los que están en el último lugar no son tomados en cuenta o son menospreciados. Él eligió el último lugar, vino a servir y no a ser servido. Esto es lo que quiere grabar en sus corazones. El camino que Jesús hizo y hace con los discípulos conduce a la crucifixión y al rechazo y termina en resurrección. Los discípulos no entienden el mensaje, no lo aceptan, buscan los primeros lugares y Él les responde: quien quiera ser el primero, que sea el último, y quien acoge al más humilde y sencillo, lo está acogiendo a Él. Como Arquidiócesis de Córdoba, estamos transitando este camino de conversión, conociendo y profundizando sobre lo que Jesús quiere para nuestra iglesia local, en consonancia con la Iglesia Universal, discerniendo el mejor modo de entregarlo desde el servicio, desde la escucha atenta a las necesidades y cuestionamientos de todos los que quieren el bien para la sociedad a través del 11º Sínodo Arquidiocesano. Es un momento de gracia. El Espíritu Santo nos está llamando a volver al primer anuncio, donde el mensaje del Evangelio impregnaba la vida total de todos. Queremos, Señor, escucharte. Queremos ser fieles a tu entrega para que el mundo crea, para que nuestra vida sea el mejor testimonio de tu mensaje. Le pedimos a nuestra Madre la fortaleza para llevarlo a cabo, ya que desde Luján nos llama a servirte en la alegría. Con la esperanza de ser buenos servidores, para poder ayudar a los que más lo necesitan, nos disponemos a recibir a nuestro Padre Obispo, Monseñor Carlos José Ñáñez, que en nombre de Cristo presidirá esta celebración y lo hacemos cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz
que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Pidamos perdón al Señor por las faltas que cometemos en nuestro diario caminar, no siendo fieles al pedido de servir a nuestros semejantes. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. En esta oración, el celebrante pone sobre el altar todas nuestras necesidades. Le pidamos de manera especial para que nos ayude a desear lo bueno, lo que agrada y todo aquello que nos ayude a seguir un buen camino. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra, escuchando en la primera lectura del libro de la sabiduría. Nos muestra los padecimientos que tiene que sufrir el justo por creer.
Lectura del libro de la sabiduría. Dicen los impíos: tendamos trampa al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las falsas contra las enseñanzas recibidas. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos, para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Palabra de Dios. El Salmo 53 que vamos a escuchar nos manifiesta la confianza del salmista frente al peligro. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica. Presta atención a las palabras de mi boca. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre, porque gente soberbia se ha alzado contra mí. Hombres violentos atentan contra mi vida sin tener presente a Dios. El Señor es mi apoyo verdadero. Pero Dios es mi ayuda. El Señor es mi apoyo verdadero. Te ofreceré un sacrificio voluntario, daré gracias a tu nombre porque es bueno. El Señor es mi apoyo verdadero. La segunda lectura de Santiago. La discordia y la rivalidad enfrenta a los hermanos. Por eso Santiago piden que viven por la sabiduría pacífica, pura y conciliadora de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. Lectura de la carta de Santiago. Hermanos, donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben, porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de San Marcos nos narra acerca de cómo Jesús quiere enseñarles el camino que debe recorrer su discípulo.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerles preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Escuchemos atentamente la reflexión de nuestro Padre Obispo sobre las lecturas que acabamos de escuchar. En los últimos domingos, el Santo Evangelio nos ha mostrado a Jesús caminando con sus discípulos desde territorios extranjeros hacia Jerusalén, atravesando la Galilea. Nosotros tratamos de caminar juntos, anhelando que Jesús venga con nosotros mientras celebramos el 11º Sínodo Arquidiocesano. Y en el camino confiamos en que Jesús nos irá mostrando su designio para ser hoy la iglesia que Él espera de nosotros. Mientras hacía el camino con los discípulos, Jesús vuelve a enseñar acerca de su misterio pascual, su pasión, su muerte y su resurrección. Es el segundo anuncio que hace en el Santo Evangelio. Los discípulos, como señala Marcos, no entienden nada y podemos imaginarnos que es una situación semejante a la que veíamos el domingo pasado de parte de Pedro. Y añade, y tenían miedo de hacerle preguntas, seguramente porque recordaban el reto que Jesús había dado a Pedro. Y entonces iban hablando sobre otro tema, nada que ver con lo que les había hablado Jesús. Por eso cuando llegan a Cafarnaún, la pregunta del Señor acerca de la conversación del camino los pone prácticamente en evidencia y ellos se callan. Primero porque les da vergüenza, estaban disputando a ver quién tenía el primer lugar. Y segundo, porque su conversación no tenía nada que ver con lo que Jesús había proclamado. Esta circunstancia le da la oportunidad al Señor para volver sobre lo que Él quería proponer. Había dicho: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Hoy dice: el que quiera ser el primero, hágase el último de todos y servidor de todos. Es prácticamente la misma enseñanza formulada de otro modo. Y para reafirmar esto, trae la persona, la figura de un niño.
para nosotros hoy los niños son depositarios de cuidados especiales, de consideraciones especiales y de derechos especiales. En la antigüedad no era así. El niño no era tenido en cuenta, no contaba. Y entonces Jesús, abrazando al niño, quiere decir que él se hace encontradizo desde los pequeños, desde los postergados, desde los excluidos. Recibir a uno de los pequeños es recibir a Jesús. Recibir a Jesús es también recibir al Padre. Llegarse al Padre por Jesús es gracias al Espíritu Santo. Y entonces esto misteriosamente nos hace entrar en la relación con la Santísima Trinidad. Como creyentes que acogemos a Jesús en la persona de nuestros hermanos más frágiles, estamos recorriendo un camino hacia el corazón del Padre por Jesús en la gracia del Espíritu Santo. Ahora, el Evangelio ha sido escrito no solo para que nosotros tengamos noticias de lo que pasó en tiempos de Jesús, sino también para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para nuestro provecho. Y entonces podemos volvernos a preguntar, ¿por qué esto de el último lugar? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué ese camino? Y a eso tenemos que responder, porque es el camino que eligió Jesús. Un camino misterioso, quizá desconcertante, pero un camino fecundo. Ahora, supuesto que nosotros asumimos por la fe eso, podemos preguntarnos, ¿y hay alguna razón que hace que uno pueda ver el porqué o asomarse a la razonabilidad de esa elección? Y eso lo encontramos, que este es un camino que muestra la cercanía, la solidaridad con la condición humana, sujeta a la limitación y a la fragilidad. Y un camino a través del cual Jesús, con la luz de su ser, entra en la oscuridad de la lejanía de Dios, del pecado, para redimirlo, para triunfar sobre él. Y entonces se nos está diciendo que en la entrega de Jesús está el triunfo sobre el mal, sobre la muerte, sobre el pecado, que es la causa de la muerte. El mal no va a tener la última palabra, la muerte tampoco. Y ahí estamos en el primer anuncio. Jesús murió por nosotros y ha resucitado para nuestra salvación, para que tengamos acceso confiado al corazón de Dios. Y estamos invitados a participar de ese triunfo de Jesús. Esta es la buena noticia. Entonces, el discípulo tiene que ir detrás de Jesús, siguiendo su huella. Lo veíamos el domingo pasado. Es lo que
el Señor le dice a Pedro, ve detrás mío, no te pongas al frente, sino detrás mío, seguir las huellas del Maestro. No esquivar, ni mucho menos vaciar la cruz. El discípulo va detrás del Maestro siguiendo sus huellas. Y en ese caminar se le pueden presentar tentaciones al discípulo. La tentación de querer que Jesús, su evangelio, muestre su poder. La tentación para nosotros hoy, que la iglesia se muestre poderosa. La tentación de tener una imagen de Dios que se imponga. Y la imagen de Dios es la de el Creador Todopoderoso, que usa, por así decir, de su poder al servicio de su bondad y de su misericordia. Esta es la imagen verdadera del Dios en quien creemos. Un Dios todopoderoso, pero sobre todo un Dios misericordioso. Un Dios que muestra su poder en la misericordia. Dice el Salmo, se acuerda de nuestra fragilidad. Sabe que no somos más que barro. Y ese Dios poderoso se nos muestra en Jesús. Y podemos ver infinidad de gestos, pero sobre todo ese gesto impresionante durante la última cena del lavatorio de los pies. No es pequeño, no es indiferente el gesto. De hecho, la Iglesia lo incorpora en su liturgia. Cada Jueves Santo nos hace representar ese hecho impresionante del lavatorio de los pies. Porque Jesús no tranza con el mal. Ahí está señalando la oscuridad creciente en el corazón de Judas. Pero se muestra paciente, misericordioso y que espera a cada uno. Pensemos en Pedro, en las negaciones que de ahí a poco va a hacer él en la casa del sumo sacerdote. Esta es la imagen del Dios en quien creemos, que se nos muestra en Jesús. Por eso parece que la invitación del Evangelio hoy para nosotros es seguir las huellas de Jesús. Y aunque nos resulte un poco difícil, realmente tratar de ir hacia el último lugar. No decimos directamente ir al último lugar, porque en realidad el único que fue al último lugar fue Jesús. Pero tratar de seguir sus pasos, tratar de ir hacia el último lugar. Y sí, proponernos ser servidores unos de otros, con generosidad, sabiendo que en estos intentos muchas veces nosotros fallamos, pero lo importante es siempre volver a empezar y asumir estas actitudes, aún en medio de dificultades, aún en medio de las crisis. Esas crisis como las que nos toca atravesar en este momento en nuestra patria.
crisis que nos sacuden, nos golpean, nos duelen, pero crisis que también pueden ser oportunidades. Oportunidades si las sabemos reconocer y aprovechar. Y me parece que una de esas oportunidades es que nos demos cuenta todos de que lo que sucede en nuestra patria no se debe solo a un determinado sector, a un determinado grupo, sino que es un problema que nos concierne a todos los argentinos. Y reconocer esto es un gesto de humildad. Y la humildad, decía Santa Teresa, es la verdad. Nos pone en la verdad. Este es un problema de todos. Y la verdad, nos dice Jesús, nos hace libres. Y entonces, caer en la cuenta que nuestro problema es un problema moral ante todo. Saber observar las leyes, procurar cumplir las leyes, no hacer mal a nadie, no perjudicar a nadie, no transar con el mal. Y es también un problema espiritual. No abondar desencuentros y enfrentamientos. Pensemos en lo que hoy nos decía Santiago en su carta. No abondar desencuentros, enfrentamientos, sino al contrario, tender puentes, acortar distancias. No ceder al egoísmo que encierra y esteriliza. Y a veces la propuesta es, bueno, que cada uno se arregle y allá los otros. El egoísmo encierra y esteriliza. Pensemos en esto. Mañana vamos a hacer memoria de la Santísima Virgen en su advocación de Nuestra Señora de la Merced, la Redentora de los cautivos, la que intercede para librarnos de las esclavitudes, cautividades. Pidámosle a nuestra Madre de la Merced que nos libre permanentemente de la esclavitud, del egoísmo, para que entre todos podamos construir comunidades y una patria que sea verdaderamente fraterna. Que así sea. Afirmemos nuestra fe en ese Dios que nos enseña a vivir como servidores, a ejemplo de la Virgen María, rezando el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos ahora nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a servir. Señor, enséñanos a servir. Te pedimos, Señor, para que la Iglesia en todo el mundo practique lo que nos enseña este pasaje del Evangelio,
a ser servidores con fraternidad y sin divisiones entre nosotros. Oremos. Señor, enséñanos a ser servidores. Señor, te pedimos por nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos José, sus auxiliares Pedro y Ricardo, sacerdotes, diáconos y consagrados, para que sigan siendo buenos servidores en donde les toque predicar el Evangelio a sus hermanos. Oremos. Te pedimos por nuestra patria y sus gobernantes, para que sean servidores fieles y responsables en las tareas que les ha sido encomendada. Oremos. Danos, Señor, la valentía de poder servir, amar, escuchar y ayudar a construir una sociedad más justa. Oremos. Señor, que podamos lograr una convivencia más humana, especialmente entregándonos a los más débiles y enfermos. Oremos. Te rogamos por el 11º sínodo que se está llevando a cabo en este momento y por todas las personas que están trabajando en él. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el servicio que están prestando las hermanas concepcionistas en la realización del sínodo, que lo hacen de manera desinteresada y que hoy nos reciben en su casa. Oremos. Atiende, Señor, nuestras súplicas y por la intercesión de la Virgen Santísima, concédenos lo que confiadamente te pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia eucarística. Acercamos al altar los dones de pan y vino, con un corazón humilde y abierto a la conversión y al servicio. Señor, para quedarte, frutos simples surgidos de la tierra, pan y vino sembrados por el hombre y que pueden estar en cualquier mesa, que sepamos, Señor, ser tu pan bueno, nacido de la espiga verdadera, que sepamos, Señor, ser tu pan bueno, nacido de la espiga verdadera. Hoy trayendo espigas y racimos, nos llegamos, Señor, hasta tu mesa, para unir la ofrenda de tu Hijo, el gozo y el dolor de la cosecha, que sepamos, Señor, ser vino bueno y apagar en el mundo la tristeza. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces,
podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, con mi hermano Ricardo, conmigo indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús, el santo cura Brochero, las beatas Tránsito y Catalina, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Reconociendo que de verdad somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos saludamos fraternalmente deseándonos la paz. Recibimos la paz de parte de Dios, que nos llega por medio del celebrante, y la compartimos con el saludo aquí en el templo. Y deseamos que les llegue a todos los que nos acompañan a través de la radio, especialmente a todos los enfermos, ancianos, privados de libertad y a quienes se encuentran solos, que puedan sentir el amor de Dios en sus vidas y experimenten su dolor como medio de santificación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanarme. Nos acercamos a recibir a Jesús, el Dios de la vida, que nos alimenta a todos sin distinción alguna. Esto nos lleva a asumir el compromiso de ser solidarios y servidores de una manera diferente, porque daremos con nuestras actitudes el pan que recibimos en esta vida y que nos alimenta para la vida eterna. Jesucristo, Señor de la historia, estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho pan. Sos el mismo Jesús que es tu comunión espiritual. Invitamos a todos aquellos hermanos que nos acompañan a través de la radio y desean comulgar sacramentalmente y no pudiendo hacerlo en este momento, a rezar juntos esta oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, pero no pudiendo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mí de manera espiritual. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Esta Santa Misa se está transmitiendo a través de todas las emisoras que integran la cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales.
La misma será retransmitida hoy a las 11 horas por Canal C. La misa del próximo domingo será, si Dios quiere, de esta misma capilla de las Hermanas Concepcionistas, ubicada en Avenida Castro Barro, 1316 de Barrio Bajo Galán de esta ciudad de Córdoba. Nueva alianza de la Eucaristía, el misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Sacrificio de la propia vida que se ofrece y se da a los demás. Cuerpo y sangre, comida y bebida que hace y nutre la comunidad. Son la fiesta de cada semana que resume y celebra el amor que perdona y hermana, y es sincera reconciliación. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Jesucristo, Señor de la historia, que pusiste el vino y el pan, su presencia real, tu victoria sobre el tiempo, la muerte y el mal. Que tu madre, la Virgen Morena, siga estando junto a nuestra cruz y nos muestre que vale la pena entregarse por el bien común. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Invito a todos los presentes y a los que nos siguen a través de la radio a rezar de manera especial por nuestra patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor.
cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. El Señor de todo consuelo ordene los días de ustedes en su paz y les conceda los dones de su bendición. Los libre de toda perturbación y confirme sus corazones en su amor, para que enriquecidos con la fe, la esperanza y la caridad practiquen el bien en la vida presente y puedan llegar felizmente a la eterna. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus seres queridos y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Habiendo concluido la celebración de la Santa Misa con la bendición del celebrante, salgamos del templo dispuestos a poner en práctica lo que acabamos de escuchar, ser servidores y no dejarnos tentar por el poder, el orgullo y la soberbia, que nos lleven a querer ser los primeros. Intentemos llevar a cabo este propósito, comenzando por nuestros hogares. Esto te lo pedimos a través de Nuestra Señora de la Merced. Será hasta el próximo domingo, si Dios quiere, desde la Capilla de las Hermanas Concepcionistas, cito en Avenida Castrobarro, 1316, de Barrio Bajo Galán de esta ciudad de Córdoba. Que tengamos una hermosa semana y muchas gracias por acompañarnos. Jesús, tú que eres el camino, enséñanos a caminar juntos, celebrando la gracia del 11º sínodo, celebrando la gracia del 11º sínodo. Concédenos escuchar y anudar y discernir el proyecto del Padre. Danos la valentía del testimonio y la acción. Ayúdanos a transformar lo que haya que cambiar.